Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos amados, paz del Señor. Estamos en una porción de la epístola a los Hebreos que va del capítulo 3, 7 al capítulo 4, 13, y ahora nos encontramos en un punto importante porque estamos percibiendo qué era la realidad del reposo espiritual. En el capítulo 2 de Génesis nos revela que Dios reposó después de haber creado toda la obra. Dios reposa no porque se cansa, Dios reposa porque haya satisfacción, porque haya deleite y haya plenitud. Y Dios reposó cuando hizo el hombre a su imagen y semejanza. Cuando Él ve al hombre salido de sus manos, ese hombre portaba su imagen. Había un ser en toda la creación que había hecho al crear que se parecía a Él. Y cuando ve ese hombre a su imagen, a su semejanza, entonces Dios reposa. Y el reposo que Dios quiere que nosotros entremos es en su reposo, en el reposo en el cual reposó Dios. Y de eso está tratando la epístola a los Hebreos en el capítulo 4, donde estamos considerando en estos momentos. Los receptores originales de la carta no estaban reposando, no estaban descansando en la obra consumada de Dios y de Jesucristo. Y mostramos nosotros en la reunión anterior cuando hay un corazón que aún no reposa delante del Señor. Leímos en el capítulo 10 de Juan y el capítulo 5 de Juan, donde nos mostraba que los judíos que guardaban el día del reposo cada día querían matar a Jesucristo. Y una persona que quiere asesinar a otra no está reposando. Una persona que tiene envidia, que tiene celos, que tiene contienda, no está reposando. Entonces Dios reposó ese día y dejó ese día de reposo como una figura para una realidad espiritual a la cual nos íbamos a introducir todos sus hijos en todos los tiempos y edades. Naturalmente, Israel guardó literalmente el día del reposo, Shabbat, pero cuando nos acercamos a Hebreos, percibimos a qué estaba apuntando realmente Dios cuando reposó en el séptimo día. Vamos a volver a leer el capítulo 4, versículo 6, que lo leímos en la reunión anterior. Vamos a volverlo a leer y ahora el 7 nuevamente para poder tomar la idea del escritor. Capítulo 4 de Hebreos, versículo 6, dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Recuerde que esta epístola tiene 5 advertencias solemnes. La primera exhortación solemne que el escritor muestra es que hay un peligro que tenían los receptores originales de deslizarse de la palabra por descuidarla. Ya lo vimos en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Y la segunda exhortación habla del peligro de la duda y la incredulidad a la palabra, y es lo que estamos leyendo desde el 3:7. Dios le anunció las buenas noticias, evangelizó a la nación de Israel en el desierto, y no mezclaron con fe la palabra que oyeron, desobedecieron la palabra del Señor, y por eso fue que ellos no pudieron entrar en el reposo, porque hubo incredulidad a lo que Dios decía en su palabra.
Entonces, el capítulo 4, versículo 6, el Espíritu Santo, ¿qué nos enseña? Que algunos creyentes receptores de la epístola y muchos creyentes en la actualidad no han entrado al reposo de Dios. ¿Por qué? Porque hay desobediencia a su palabra. Esa es la única razón. Cuando nosotros veamos un creyente que no ha podido reposar en el Señor, que no ha podido descansar en el Señor, que es un creyente que tiene celos, que es un creyente que tiene amargura, es un creyente que es desobediente a la palabra, porque la persona que cree la palabra descansa en lo que Dios ha dicho, en sus promesas. ¿Bien? Y el versículo 7 vamos a considerar lo que lo vimos en la reunión anterior, pero muy rápidamente. El versículo 7, preste atención ahí al versículo 7, amados hermanos. En el versículo 7, el Espíritu Santo va a hacer algo. 1, dice: otra vez determina un día. Otra vez. ¿Cómo así que otra vez? Sí, Él abrió ese reposo cuando descansó y cuando introdujo a Israel en la tierra de la promesa. Pero este reposo, el reposo de Él, otra vez queda abierto. Y por eso dice acá, otra vez fija un día. La Biblia textual, la tengo acá, dice: de nuevo fija un día. Y no es un día de 24 horas. Aunque ellos, el versículo 6 dice que falta que algunos entren en el reposo, Dios quiere que todos sus hijos reposen. Y por eso entonces ese día queda abierto, es un hoy. Pero ese hoy es cuando escuchamos la palabra. Si usted mañana la escucha, es el hoy de Dios, que le está dando la oportunidad para que la obedezca. Y obedeciéndola usted pueda encontrar plenitud como cristiano. Entonces, ese hoy del versículo 7, el Señor lo reveló por medio del Salmo 95. ¿Recuerda? Y es interesante porque el Salmo 95 no nos dice quién es el escritor del Salmo. Y viene el escritor a los hebreos y nos dice, ¿sabe quién escribió el Salmo 95? David. Hay una revelación que nos está dando el Espíritu Santo a través del escritor. Entonces, en el versículo 7, Dios revela en el Salmo 95 que fue escrito muchos siglos después de David, de Josué. Muchos siglos después de Josué. David, inspirado por el Espíritu, promete reposo para el pueblo de Dios, porque está basando en el Salmo 95. La entrada al reposo todavía está abierta después de tanto tiempo. Después de Josué, la entrada al reposo de Dios quedó abierta. Y en el Salmo 95 David dice, bueno, hay un hoy para los que quieran entrar a este reposo. Y luego después el escritor a los hebreos vuelve a traer, ve la situación que están viviendo los receptores, los originales, los hebreos, se da cuenta que no están reposando y empieza a explicarles qué significa estar en el reposo de Dios. Entonces Dios fija de nuevo un día para que el creyente pueda reposar. Escuche, lo insistí en la reunión anterior, es en el reposo de Dios. Es ahí donde Él quiere que descansemos. Él reposó, descansó de sus obras y ese día quedó abierto para que nosotros entremos en su reposo. No es cualquier reposo. Inicialmente reposó un día, claro. Israel guardaba un día, claro. Pero la realidad espiritual es superior. Él reposó para que todos nosotros, los creyentes de todos los tiempos, entrásemos en ese descanso y pudiésemos reposar ahí. Entonces hay un hoy abierto todavía nuevamente. Hermano, no cerremos el corazón al escuchar la palabra de Dios.
Dios lo tiene abierto. No cerremos el corazón. Versículo 8. Lea su Biblia. Porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. ¿Ve? Mire, es la primera vez en la epístola que aparece el nombre de Josué. Y sabemos que esta es una epístola de contrastes. ¿Recuerda? De comparación. Contrastó a Cristo con el hablar de los profetas, contrastó a Cristo con los ángeles, contrastó a Cristo con Moisés. Ahora va a ser un contraste implícito con Josué. Y esta es la primera vez que aparece el nombre de Josué en la epístola. El nombre de Josué significa salvación de Yahvé, salvación de Jehová. Y mire que el nombre de Josué no era Josué. El nombre de Josué era Oseas. Vamos a leerlo en Números, capítulo 13, porque es que nosotros debemos entender por qué Moisés le cambió el nombre a Oseas. Números, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 8 y luego el versículo 16. Número 13, versículo 8. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Num. Y si leemos el versículo 16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. O sea, Moisés le cambia el nombre a Josué para que Josué haga una labor, y es ¿cuál? Introducir a Israel ¿a dónde? A la tierra del reposo, que era la tierra prometida. Y es interesante porque el nombre hebreo de Josué, Yehoshua, y el nombre griego de Josué, Yesous, es el mismo nombre del Señor Jesús. Usted busca en el Nuevo Testamento el nombre griego de Josué y es Yesous, el mismo nombre que el Señor Jesús. Por eso la Septuaginta, la edición Sígueme que yo tengo, traduce Jesús. Lo traduce literalmente Jesús en algunas partes. ¿Bien? Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Implícitamente un contraste entre Cristo y Josué. Cristo es superior a Josué, ¿por qué? Escuche, hermanos, por el reposo que da. Josué introdujo al pueblo de Dios en un reposo temporal, no era definitivo. ¿Y sabemos por qué no era definitivo? Porque el texto lo dice. Si Josué les hubiera dado reposo, pues no se hablaría de otro día de reposo. ¿Sí lo ven? Implícitamente está diciendo que Josué no dio el reposo pleno. Él dio un reposo temporal. Pero Cristo da el verdadero reposo que necesitan nuestras almas, hermano. Entonces, Cristo da un reposo, pero Josué era figura, cuando introdujo a Israel, de ese reposo que iba a dar el Señor Jesucristo. Josué no les dio a Israel, los que entraron, recuerde que entraron la segunda generación, no le dio a esa segunda generación el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque Canaán simplemente era una mera figura del reposo de Dios. No era el reposo pleno. Bien, era una mera figura. Y este versículo que estamos leyendo nos ayuda a entender que el reposo no se circunscribía a entrar a la tierra prometida. Iba mucho más allá. Bien, entonces cuando Josué introdujo al pueblo de Israel en Canaán, Josué capítulo 21:44 dice que Israel descansó de sus enemigos. Pero ese no era el reposo que Dios había prometido. Porque si Josué introduce a Israel a la tierra de la promesa, y si cumple la plenitud del reposo, no se hablaría de otro reposo después. Se habla de otro reposo porque no cumplió plenamente el reposo de Dios. Entonces, por eso David dice: oye, Israel,
Hay un día de reposo abierto hoy para el que quiera. ¿Vamos entendiendo? Versículo 9. Mire el desarrollo del escritor. Vamos al versículo 9 nuevamente de Hebreos. Hebreos 4, versículo 9. Ya leímos el 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Y por eso dejó abierto el día en que Él reposó en Génesis capítulo 2. Y así toda la nación de Israel hubiera entrado al reposo, no era plenamente el reposo que Dios quería dar. Canaán era una mera figura del reposo de Dios. Ahora, llamo la atención a varios aspectos acá, hermanos. Llamo la atención a algo. Quiero llamar la atención a esa palabra reposo. ¿La ve ahí? El reposo. Esa palabra reposo es una palabra que se utiliza una sola vez en el texto griego. Y ya hemos leído la palabra reposo ¿cuántas veces? Muchas veces en esta epístola. Pero esta palabra es única acá en el Nuevo Testamento. Bien, quiero leer la Biblia textual. Dice: queda por tanto un reposo, escuche, sabático para el pueblo de Dios. ¿De verdad, hermano? Así traduce, sí. Don Francisco La Cueva traduce: queda por tanto queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Reina Valera 1865 traduce: así que queda el sabatismo para el pueblo de Dios. Esa palabra reposo es la palabra griega sabatismos. Y es la única vez que aparece en el texto griego. La única vez. Por eso la Biblia traduce: queda un reposo sabático. Y no es que vamos a guardar el sábado como un día. No está refiriendo a eso. Porque ya en los versículos anteriores hablamos del reposo de Dios en el capítulo 4, del reposo de Dios en el Génesis. Bien, entonces aquí tenemos una conclusión. Por tanto, vemos entonces esta conclusión, que por tanto queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Esa palabra queda significa dejar atrás. Aquí significa quedar en reserva. O sea, Dios dejó en reserva algo. ¿Qué? Un reposo sabático. ¿Para quién? Mire su Biblia. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. Dios estaba pensando en nosotros también cuando reposó. Porque Él sabía lo que iba a ser el pecado con nosotros. Y también sabía lo que iba a ser el pecado en sus hijos. Y quería que sus hijos reposaran plenamente en el reposo que Él tuvo o tiene. ¿Bien? Entonces, hermano, después de que Israel entró a Canaán, el único reposo que queda es espiritual. Recuerda que dijimos que la epístola nos menciona al menos 3 tipos de reposos: el sábado, día de reposo, como nuestro reposo en Cristo por medio de la salvación; el reposo de Canaán, que es un cuadro del reposo actual cuando aprendemos a echar mano de nuestra herencia en Jesucristo; y este reposo que se llama sabatismos, donde aparece la única vez en el Nuevo Testamento. Bien, este reposo prometido, versículo, es un reposo sabático, pero no tiene que ver con el día sábado. Hermano, ¿no es una contradicción? No. Dios reposó Shabbat, que es lo que se conoce hoy como sábado. A veces no sabemos bien si es el sábado, pero Dios reposó el 7º día, Shabbat. Bien.
Él reposa ese día, descansa, encuentra satisfacción y plenitud para que después nosotros, cuando caminemos nuestra vida cristiana, entremos en ese reposo de Él. Y en ese reposo también tengamos satisfacción, plenitud, contentamiento, alegría, gozo, paz. Él lo dejó abierto, ese reposo sabático, para que nosotros pudiésemos descansar. Naturalmente, esa palabra sabatismos es una referencia al texto de Génesis capítulo 2, cuando dice que Dios reposó y santificó. Entonces el descanso del séptimo día, después de los 6 días de la creación del cosmos, juntamente con el sábado que Dios dio a través de Moisés en el Sinaí, que era una señal, ojo, ese sábado era una señal de pacto entre Dios y el pueblo. Ese sábado, que era una señal y el cual Dios descansó en el séptimo día, eran una figura parcial del reposo final que Dios le iba a dar a su pueblo. Ese séptimo día era una figura meramente, hermanos. Y esto debe entenderlo los sabatistas, los que guardan el sábado, literalmente. ¿Sabe cuántos de ellos no están reposando y descansan el sábado? Usted mira muchos de ellos, como muchos cristianos, llenos de envidia, llenos de orgullo, llenos de vanagloria. Eso no es reposar, así usted lo esté guardando literalmente. A eso no estaba apuntando el Señor. Iba a algo mucho más allá que meramente guardar un día. Entonces, ese reposo es disfrutado aquí y ahora. Porque recuerda lo que dijo en los versículos anteriores, los que hemos entrado. Pero aquí, este sabatismo también habla de un reposo eterno. En los nuevos cielos y en la nueva tierra, ¿quién va a volver a ser orgulloso, altivo, soberbio? Ninguno de nosotros, hermano. Vamos a reposar plenamente en gozo, en alegría, en satisfacción. Toda vanagloria se irá. Todo odio, toda envidia se irá. Y ahí descansaremos plenamente. Ese es el reposo sabático de Dios. Entonces hay un reposo guardado, reservado por Dios para su pueblo. Y lo empezamos a disfrutar ahorita y se continuará disfrutando en la eternidad. De verdad tenemos que aprender a descansar en el Señor. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Ve? ¿Quiénes son los que han entrado en el reposo? ¿Quién? El creyente espiritual. Haga una comparación. ¿Quién no entró al reposo en Canaán? Los creyentes o los israelitas carnales no entraron al reposo. Se rebelaban constantemente a la autoridad de Dios por Moisés, no estaban de acuerdo con la palabra de Dios por Moisés, y aunque veían las señales, veían los milagros, no creían a sus promesas. Esos no reposaron. ¿Quiénes reposaron? Los espirituales, Josué, Caleb y Moisés, aunque Moisés no pudo entrar, pero Moisés creía. Entonces, hermano, el que ha reposado es el creyente espiritual, el creyente que descansa en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios hará, el que ha reposado con Dios en su reposo, el que deja de hacer sus propias obras, el que no busca promoverse, sino que espera que Dios le abra la puerta. Obra porque quiere que lo vean, entonces él mismo toca para ver quién le abre.
Él mismo tiene que obrar porque no ha descansado en Dios para que Dios le abra las puertas que Él quiere. El que descansa en Dios no extiende su mano a la obra de Dios, hermano, porque sabe que Dios es el que obra, no nosotros. Nosotros nos introducimos en las obras que Él preparó de antemano para cada uno de nosotros. Entonces, los reposados de la epístola a los hebreos son los espirituales de Pablo en 1 Corintios. Los reposados en la epístola a los hebreos son los creyentes espirituales de Pablo en la epístola a los corintios. Los que se quedaron tendidos en el desierto en Hebreos son los carnales de Pablo en 1 Corintios. ¿Y lo puede ver? La naturalidad nuestra no nos permite descansar en el Señor. Porque el que ha entrado en su reposo, y lo dijimos hace 8 días, no está hablando del día de reposo, porque usted puede, si fuera el día de reposo sábado, usted entraría cada 8 días a él. ¿Cierto que sí? Y aquí está diciendo que algunos no han entrado. Usted está hablando de algo más que un día. Porque el que ha entrado en su reposo, escuche la palabra del Señor, escuche su Biblia. El que entró en ese reposo, ¿sabe cuál es su experiencia de vida? Mire su Biblia. También ha reposado de sus obras. ¿Cómo así? ¿Sí? ¿De qué obras han descansado los creyentes espirituales que reposan en Dios? Las obras que descansa Biblia son las obras suyas propias. Esas son. Así de sencillo, ¿sí? Las obras nuestras hechas en nuestro esfuerzo humano, según nuestros propios planes y según nuestras propias motivaciones. Obras hechas por el esfuerzo propio conforme a nuestras fuerzas, como el cristiano carnal. Por eso el cristiano carnal obra y obra porque no ha reposado. El cristiano espiritual descansa en las obras que Dios preparó de antemano. El hermano Watchman tiene un libro que se llama Sentados, Andad y Estar Firmes, y es una explicación de la epístola a los hebreos, y muestra cómo nosotros, para poder obrar, debemos estar descansados en el Señor. El primer día de Adán, ¿qué fue? Reposo. Fue creado el sexto, y el séptimo día inmediatamente entró al descanso de Dios. ¿Bien? El creyente espiritual descansa de su obrar y confía en el poder de Dios y en la gracia de Dios. El reposo es cuando dejamos nuestras propias obras y descansamos en las de Dios. Deje que sea el Señor que abra la puerta. Y cuando Él le abra la puerta, usted obre. El Señor mismo va a hacer todo, hermanos. Pero como no hemos descansado, tenemos que obrar para nosotros mismos poder hacerlo. La carne produce obras contrarias a la de Dios, pero el Espíritu Santo, magnificado en nuestra vida, produce fruto para la gloria de su nombre. Volvamos. Texto muy importante, porque el que ha reposado, el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, y mire cómo termina: como Dios de las suyas. Entonces los creyentes espirituales reposan y descansan en Dios. ¿Cómo así? Claro, Dios no reposó de su obra, de la obra de la creación. Recuerde que vino Cristo después y también hizo un obrar, y ya Él reposó de ese obrar de la redención. Entonces, hermano, Dios, de la misma forma en que Dios descansa de las obras hechas en el comienzo del mundo, el creyente que ha reposado en Dios
reposa juntamente con Dios de su obra, de su obrar. Dios obró, vio todo que estaba bien, encontró satisfacción, plenitud, descanso y reposó. Y así como Él reposó, el espiritual deja de obrar. Hermano, no nos vamos a ir tampoco al pasivismo. Tenga cuidado cuando lee la literatura de los hermanos de la línea interior. El quietismo, quedarse quieto. La vida cristiana es muy activa porque el Espíritu Santo lo guía, pero tenemos que aprender a que sea el dirigir del Espíritu Santo en su obrar. ¿Bien? Hermano, ¿usted por qué no evangeliza? Porque Dios dice que Él mismo va a salvar a las personas y las va a traer a la iglesia. ¿Ah, sí? Necesita conocer entonces lo que dice la Escritura. ¿Bien? Es que Hechos dice que el Señor mismo añadía a los que iban siendo salvos. Claro, lea más atrás y cómo añadió. Por la evangelización de Pedro. Ah, sí, hermano, sí, por supuesto. ¿Ven? Esas son las obras que Dios le preparó a Pedro. Y Él mismo le iba abriendo y Pedro se iba introduciendo en cada una de ellas. Entonces, hermano, lo que se deja de obrar son las obras propias en nuestra fuerza. Señor, tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Y sé que lo vas a hacer. Ayúdame a descansar en ti. Bien. Entonces, por tanto, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Mire, cuando Dios reposó pensaba en nosotros. ¿De verdad, hermano? Claro. Él sabía lo que iba a causar el pecado en la vida del ser humano y también lo que iba a causar el pecado en la vida del creyente. ¿A quién le está escribiendo? Pues a cristianos que no aprenden a reposar, que no aprenden a descansar. Estos hebreos quieren volverse a su obrar de la ley, volver otra vez a los sacrificios, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces ahí pensó en nosotros, reposo para que mi pueblo, cuando vaya mi hijo a la tierra y lo salve, mi pueblo pueda ver cómo descanso yo y el pueblo mío pueda reposar de sus obras. Dios pensó en todo. Versículo 11, y aquí termina la idea. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esa palabra procuremos significa diligencia. Seamos diligentes, esforcémonos en entrar en aquel reposo. Bien, recuerde que en el capítulo 2 habló de que los hebreos estaban deslizando. Aquí habla de una diligencia. Hermano, y esto no es una contradicción porque nos acabó de decir que había que reposar. Ojo, reposar no es sinónimo de pasividad. No. Reposar es esperar que Dios obre. Y apenas Él obre le va a decir. Dios le dijo a Pablo, el Señor Jesucristo se le apareció en gloria y le dijo, Pablo, vas a ir a evangelizar a medio mundo. Bueno, sí, Señor, ya voy. Y arrancó, iba a ir a Asia. Había un momento en que quería ir a Asia a evangelizar. ¿Y sabe qué sucedió? Le apareció el propio Señor. Dice que el Espíritu se le apareció y le dijo, no vayas a Asia. Pero si usted me mandó a evangelizar, sí, pero no es a Asia, vaya para Macedonia ahorita. Porque tuvo una visión de un hombre macedonio que le decía, ven, ayúdanos. ¿Ve? Entonces, cuando estamos en comunión con Él, vamos a conocer su voluntad y sabemos para dónde tenemos que tomar, si es para la derecha o para la izquierda. ¿Tenemos que tomar para algún lado? Sí, pero Él le va a decir en el interior del Espíritu, vaya para la derecha. Entonces, reposar no es pasivismo, quietismo. Reposar es esperar que Dios lo envíe, que Dios le abra la puerta para que obre. Y yo sé que es muy difícil porque estamos en el tiempo donde todo es express. Estamos en una generación express que queremos todo ya. Tenemos que aprender a esperar. ¿Cómo podemos ser diligentes? Bueno, el versículo siguiente nos va a decir en parte cómo podemos ser diligentes.
escuchando con atención su palabra. Así de sencillo, ¿sí? No es que Israel no escuchó con atención la palabra, por eso quedaron en el desierto. Entonces, hermano, hay que descansar de las obras propias, sí, pero tenemos que poner toda diligencia para entrar en el reposo y no hay contradicción. Dios esfuerza al creyente con su propio poder. Dios esfuerza al creyente para que el creyente se esfuerce en la fe. Entonces, cuando Dios nos esfuerza es cuando nos demanda que utilicemos las mismas fuerzas que Él nos da. ¿Está seguro? Por supuesto. Segunda Timoteo capítulo 2. Voy a leer de la Biblia textual, porque hay un verbo que está mejor traducido acá. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 1. Vamos a leerlo primero en Reina y Valera. Quiero que lo vean ahí en Reina y Valera, segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Reina y Valera dice, el versículo 2, versículo 1, sí. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Ven? Va a leer la Biblia textual. Escuche la diferencia. Tú pues, hijo mío, aquí viene el cambio, sé fortalecido. ¿Ve? Sé fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús. Ese verbo, fortalecido, está en imperativo de pasivo. Al ser un imperativo es una orden del Señor. Al ser pasivo, escuche, alguien le da las fuerzas para que se esfuerce. Por eso traduce la Biblia textual acertadamente, sé fortalecido. Timoteo iba a obtener la fuerza que necesitaba para llevar a cabo su ministerio en Éfeso. Entonces, hermano, aquí es un esfuerzo en la gracia y en la fe, pero el Señor lo fortalece a Timoteo y nos fortalece a nosotros. ¿No dice Isaías que Él le da fuerzas al que no tiene ninguna? Y es el que nos esfuerza para obrar en su casa y en su obra, con su poder. Cuando obramos sin su poder es cuando causamos caos en la iglesia, porque lo queremos hacer sin Él. ¿Bien? Entonces, Dios requiere en este versículo que estamos leyendo esfuerzo y diligencia para entrar en el reposo. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Entonces, ¿qué hace Él? Nos da las fuerzas que producen el interior del creyente y el deseo para hacerlo. ¿No lo dice así Filipenses? Que Él produce tanto el hacer, el querer como el hacer, y la Biblia textual dice energiza tanto el hacer como el querer. ¿Cómo procuramos entrar en ese reposo? Bueno, otra vez lo decimos, prestando atención a su palabra. Escúchela y créala. Creámosla, hermanos. Cada vez que la leemos, cada día que la leemos, es verdad lo que Él dice. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, ¿cuál es la razón para que seamos diligentes en entrar en el reposo de Dios? Bueno, para que los que oyen la palabra no caigan en el mismo ejemplo que cayó Israel. Esa palabra caiga hace referencia a los cuerpos muertos de Israel en el desierto. Esos fueron los que cayeron. Y el creyente puede caer. En Gálatas, el peligro era que los creyentes cayeran de la gracia a la esclavitud de la ley.
Aquí en Hebreos es peligro, el peligro era que los creyentes hebreos abandonaran a Cristo por la religión judía, otra vez, y no disfrutaran a Cristo como el reposo de Dios. Y esta caída ahora es una caída de la cual el Espíritu Santo habla en el capítulo 3, versículo 12, apartarse del Dios vivo. Esa es la caída, hermanos. Entonces, cuando escuchamos sin fe, estamos próximos a apartarnos del Dios vivo. Tenemos un creyente que antes buscaba al Señor, ahora no lo busca. Un creyente que era santo, ahora ya no es santo. Un creyente que cuando habla, su vocabulario, su manera de hablar, juzgar, pensar, era santa, ya no lo es. Empezó a apartarse del Dios vivo, porque empezó a desoír lo que Dios decía en su palabra. Agustín de Hipona dice: mi corazón, Señor, no reposa hasta reposar en ti. Qué precioso, ¿no? Bien, vamos a leer estos dos versículos, porque aquí termina la exhortación. Para muchos que nos acercamos a las Escrituras Sagradas, muchas veces no le encontramos sentido a la continuación de estos dos versículos. Pero recuerde que la exhortación que estamos leyendo, la segunda exhortación, el peligro de dudar de la palabra y de ser incrédulo a la palabra. Esa es la exhortación. Entonces, claro, por eso viene estos dos versículos y sobre todo el versículo 12, hermanos. Es una continuación. 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren, hermanos, el reposo, el descanso de Dios es para aquellos cristianos que se mantienen firmes en su palabra. Este es el sentido de este versículo acá. Aquí el escritor utiliza esto para mostrar el poder que hay en la palabra de Dios. Y el versículo 13 muestra la incapacidad del hombre para esconderse de la palabra de Dios. Israel cayó en el desierto y no entró a la tierra prometida porque no creyó a su palabra. Nosotros necesitamos confiar cada vez más en la palabra, y el escritor nos va a explicar por qué necesitamos confiar en esa palabra. Y nos va a dar 5 razones por qué necesitamos confiar en esa, 6 razones con el versículo 3. Mire cómo empieza. ¿Por qué? Esa conjunción ¿por qué? Establece un versículo anterior. ¿Por qué el escritor menciona la palabra de Dios? Porque la promesa hecha en el Salmo 95, la promesa hecha en Éxodo 17, la promesa hecha en Números 13 y 14 era la palabra de Dios. No era más, no era menos, la voz de Dios, dice Números. Entonces veamos los calificativos de la operación de la palabra. ¿Por qué tenemos que estar atentos? Israel no estuvo atento, nosotros sí. Y el escritor nos va a decir por qué debemos estar atentos. Primero, porque es la voz de Dios. Y segundo, utiliza unos calificativos para que podamos entender por qué debemos estar atentos a ella. Una, la palabra de Dios es viva. ¿Sabe qué habla eso? Vitalidad. ¿Qué quiere decir? Usted recuerda cuando dice en 2 Timoteo 3, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra griega ortotomeo significa soplada. O sea, utiliza esa figura. No es que Dios tenga boca, dientes y lengua y sople. Utiliza la figura que esos hombres cuando escribieron, el Espíritu Santo es como si hubiera soplado en ellos. Y esa figura ya está en la Biblia. ¿Qué hizo Dios cuando formó al hombre del polvo de la tierra? Sopló. ¿Y qué hizo Jesucristo cuando resucitó con los discípulos? Juan 20, sopló para que recibieran el Espíritu Santo.
Entonces la Biblia, la palabra de Dios, no es un libro muerto. Está muy vivo, hermano. Es un escrito vital, produce efectos de vida en los que se acercan a Él. Tiene vida en sí misma. Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y vida. Entonces, la palabra es viva porque nos vivifica cuando nos acercamos a ella, porque queremos escuchar la voz de Dios. ¿Qué dice el Señor en ella? Ella nos transmite una vida, es sobrenatural. 2, la palabra de Dios es eficaz. Francisco de la Cueva traduce operante, la palabra griega energes, viene de energía. ¿Y sabe qué significa eso? Poder en acción. O sea, quiere decir que la palabra es poderosa para obrar. La palabra de Dios es poderosa y siempre cumple los propósitos por el cual fue dada. Ella tiene ese poder. 3, la palabra de Dios es más cortante que espada de 2 filos. Entonces, para hablar del poder cortante que tiene, lo compara con una espada de 2 filos. Esa palabra griega espada aquí es la palabra griega mahaira. Y esa palabra mahaira es una daga corta. Es la misma que aparece en Efesios capítulo 6. Usted sabe que en Apocalipsis también dice que había una espada aguda que salía de su boca de 2 filos. ¿Lo recuerda? Bueno, ahí es otro término. Y es la palabra griega rompaia. ¿Y sabe qué significa? Una espada larga. Esa sí es para atacar, la de Apocalipsis. ¿Bien? Entonces aquí la mahaira es una daga pequeña que corta. Es como el corte que hace un cirujano con el bisturí. Y aquí esta mahaira está destinada ¿a qué? Penetrar. O sea, corta, como es de 2 filos, por cualquiera de los 2 lados. Si usted la toca, se corta. Entonces esa figura es utilizada para mostrar que rapidito penetra, por ser filosa. ¿Bien? Y al penetrar, descubre, abre nuestro corazón. En cambio, la de Apocalipsis, esa está destinada a destruir al enemigo, porque las palabras son diferentes. Entonces esta palabra, la palabra es comparada con una espada, una mahaira de 2 filos. O sea, lo que toca, lo corta, porque penetra. ¿Bien? Tengan esas figuras ahí, que corta. La palabra de Dios es penetrante y penetra hasta. Otra figura. ¿Bien? Hermano, cuando nosotros la leemos, ella nos lee a nosotros. Cuando la examinamos, nos mira fijamente. ¿No lo ha sentido? Penetra hasta el fondo de nuestras intenciones. Y aquí habla el escritor de que penetra utilizando lo que somos en la parte inmaterial, espíritu y alma. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Bueno, usted sabe que el alma hace lo que nosotros conocemos como el yo, y el espíritu es la fuente de nuestras relaciones con Dios. Entonces, este lenguaje figurado, ¿qué trata de decir? Que la palabra penetra hasta donde el hombre no puede llegar. En lo más íntimo del ser, el espíritu y el alma. Allá lo más íntimo del hombre es que llega la palabra. Y utiliza esta figura que es tan cortante y tan penetrante que llega a la línea divisoria del alma y el espíritu. O sea, profundiza en las interioridades de nuestro ser, donde solo Dios puede llegar. Y eso hace la palabra cuando dejamos que ella hable, nos descubre. ¡Ah! ¿De verdad yo tenía eso en mi corazón? Sí, eso tenías en tu corazón. Entonces esa palabra, aparte de que penetra y nos descubre, también nos separa
empieza a separarnos de toda mezcla impura, toda mezcla con la carne, hermanos. ¿Bien? Eso es lo que hace la palabra. 5. La palabra de Dios es discerniente. Ahí termina diciéndolo. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Lo puede ver? Esa palabra discierne es la palabra griega crítico. Critica. O sea, no en el sentido de hablar mal. Criticar acá es juzgar, discernir, la capacidad de juzgar. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace la palabra cuando nos exponemos a ella? Ella tiene la capacidad para censurar las acciones y conducta de una persona. En este caso, los creyentes. La palabra critica, juzga los pensamientos, las intenciones del corazón y revela la verdadera naturaleza de ellos. La palabra de Dios, un escritor dice que es como los rayos X. Escudriña lo que hay dentro de nosotros, profundiza en los pasillos oscuros de nuestra alma y revela los secretos de nuestro corazón. Por eso debemos exponernos a ella todos los días. Y mire, hermano, esta es la palabra que estaban desobedeciendo los creyentes hebreos. Este es el sentido que él está tratando de mostrar. Todo lo que hizo Israel, desechó la palabra, y esto es lo que es la palabra de Dios. Amén. Versículo 13, concluyamos. Mire cómo termina. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ve la comparación de la palabra con el que tenemos que dar cuenta? Mire, la palabra también es manifestante. Ahí lo dice. No hay cosa creada que no sea manifiesta. O sea, la palabra pone todo de manifiesto. Cuando ella entra a lo más íntimo de nuestro ser personal, pone de manifiesto todo lo que hay en él. Archibald Thomas dice: el microscopio de Dios puede poner en evidencia al más diminuto microbio de duda y pecado. Esta palabra abierta, míralo ahí, cuando dice y abierta los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, esa palabra abierta expresa la idea de doblar el cuello. O sea, lo que significa es que el cuello queda descubierto. Y eso es una buena ilustración de cómo el creyente queda puesto al descubierto delante de Dios por la acción de la palabra. Hay un autor que cree esta palabra abierto. El escritor está teniendo en mente las víctimas destinadas al sacrificio del Antiguo Testamento, que ellas eran cogidas con el cuchillo y eran desolladas, colgadas en el cuello, abiertas por el sacerdote, y así podía observar adentro si la víctima tenía algún defecto en el interior. Eso es lo que hace la palabra. Pero eso hay veces que nos da rabia a nosotros, ¿cierto? Porque nos descubre. Y nos descubre a través de leerla uno mismo, o nos descubre a través de que un hermano nos dice la palabra. Y a nosotros no nos gusta ser descubierto, hermano. Necesitamos ser descubierto. Al ser abierto se puede ver los intestinos, ¿cierto? Se puede ver los riñones, el corazón, se puede ver todo. Bien. Entonces, aquí vemos nosotros que así quedamos nosotros expuestos ante su mirada. Nuestra propia conciencia sale a flotar, hermanos. ¿No le ha pasado que hay veces cuando usted escucha algunas predicaciones dice
como que me la está tirando a mí, ¿cierto? ¿Y cómo sabía eso? No le vuelvo a contar nada a ese hermano. Sentimos como si nos abriera con un bisturí y nos descubriera. Eso era lo que estaban haciendo los hebreos. Estaban descuidando y desoyendo y desobedeciendo esta palabra que tiene estas cualidades: viva, operante, discerniente, poderosa, enérgica. Esto era lo que ellos estaban rechazando. Ahora entendemos por qué fue que cayeron en el desierto. Esto es todo lo que Dios opera con su palabra, y ellos se negaron a que Dios hiciera esa operación en ellos. Y terminamos a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, todos los creyentes vamos a tener que dar cuenta de nuestras acciones ante Dios en su tribunal. Cristo será el juez. A Él tenemos que dar cuenta, hermano. Y mire lo paradójico: la misma palabra dada por Dios para conducir nuestra vida, para guiar nuestra vida, ella misma será testigo contra nosotros, contra aquellos cristianos que no pusieron atención a lo que ella decía. ¿Quién lo iba a pensar, cierto? Lo mismo le dijo Dios a los fariseos: Moisés, el que ustedes leen cada 8 días, va a ser el juez suyo. Entonces, hermano, el hombre, todos los creyentes, tenemos que dar cuenta de nuestro accionar, de nuestro vivir ante el auditor. ¿Quién? Dios. Los libros de la conciencia del creyente van a ser abiertos ante los ojos de Dios. Nada se le va a escapar. Nada se le va a escapar. Entonces, hermano, la única manera de asegurar que estemos en el camino del reposo y del descanso es mantenernos firmes en su palabra. ¿Bien? Hermano, como cristianos, ¿estamos esforzándonos en la fe para entrar en su reposo, o no nos interesa reposar en lo que Dios abrió para nosotros? Y viene entonces la pregunta: como creyentes, ¿por qué aún no hemos reposado? Debemos meditar en eso, hermano. ¿Entendemos la importancia de obedecer su palabra? ¿Vemos la palabra, lo que Dios dice que es? ¿Eso nos ayuda a entender esa importancia? ¿O también entendemos la consecuencia de desoír la palabra? Terminamos entonces esta exhortación, capítulo 13, capítulo 4, versículo 13. Ahora va a comenzar otro tema, y es el sumo sacerdocio de nuestro amado Jesucristo en la majestad de las alturas. Vamos a ver lo glorioso que es ese trabajo de Jesucristo, que sigue haciendo. Aparte del trabajo glorioso que hizo la redención, sigue obrando.